Muy buenas, somos el grupo de procesos industriales. Los integrantes son Wilmer Aguilar, Leonid Burgos, Steven Valareso y mi persona, Samira Rivera. Sobre la introducción sobre las calderas, es que las calderas son muy importantes para muchas industrias por sus amplias aplicaciones. Es por eso que veremos sus características, sus aplicaciones, riesgos, etc. En particular, se quiere analizar los tipos de combustibles utilizados en calderas, las ventajas y desventajas que presentan. El objetivo general: realizar el estudio de las calderas desde un punto de vista descriptivo, analizando los diversos tipos, ventajas e inconvenientes e indicando las características particulares de cada uno. Y los objetivos específicos son que definir un criterio de decisión sobre la caldera más conveniente o el diseño más lógico para un determinado requerimiento. Observar en terrenos los equipos y componentes del generador de vapor, determinándose los parámetros que deben ser controlados y las mediciones que deben ser efectuadas. Calderas industriales. Son equipos complejos que son capaces de producir calor al quemar una gran parte de combustible. En otro modo, se debería decir que se trata de instrumentos térmicos, lo cual su propósito es convertir el agua o fluido colaportador en vapor mediante la quema de todo tipo de combustible. Las calderas en la actualidad se utilizan para las industrias químicas o petroquímicas. ¿Cómo se operan las calderas? El personal encargado de manejar las calderas son los operadores, lo cual se encargan de conservar y observar las calderas, ya que debe llevar a cabo las siguientes instrucciones. Primero, a la hora de las purgas debe hacerlo con el mínimo cuidado y equipo adecuado. Segundo, debe conservar todo el entorno de las calderas limpio y en buen estado. Tercero, se deben hacer chequeos o programas de mantenimiento de los equipos de las calderas. Cuarto, marcar siempre los entornos de alto riesgo. Quinto, cuando se realicen descargas de combustible se debe realizarlo con el mínimo cuidado. Gracias a estas medidas preventivas nos ayudan a que no ocurra ningún accidente dentro de las calderas. Existen dos tipos de calderas. Las calderas industriales pirotubulares. Se entiende que las calderas pirotubulares son aquellas en donde los vapores producidos por la combustión circulan dentro de tubos, que a su vez estos se encuentran rodeados por agua. El agua se encarga de absorber el calor de los vapores de la combustión para lograr calentarse y así producir vapor, el cual se utiliza en otros procesos de la planta industrial. Calderas industriales acotubulares. Se dice que estas calderas eran utilizadas en las centrales eléctricas. Este tipo de calderas tiene paredes de tubos que se encuentran por dentro, donde pasa el agua que después se transforma en vapor. Dentro de esa caldera hay dos tipos de tubos, los que van de subida y los que van de bajada, que logran comunicarse entre sí. El humo producido por el hogar transita por los tubos, que logra cambiar su trayectoria y así subir hasta la chimenea. ¿Cómo influyen las calderas en la actualidad? El contexto empresarial: las calderas industriales se utilizan a menudo como una de las principales dispositivos para la producción de vapor en pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicio de las industrias de alimentos. Es un sector habitual que procede al uso de las calderas para procesión de conversión o valor añadido, por lo que la evaluación de su gestión es de gran importancia. ¿Cómo influyen las calderas dentro del medio ambiente? En el 2018, la Organización Mundial de la Salud indica que al menos el 90% de las empresas respira aire con un alto nivel de contaminación, es decir, inhala partículas de químicos líquidos y sólidos nocivos, así como partículas que contienen agentes biológicos. Puede incluso entrar en el torrente sanguíneo, afectando principalmente a los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como los otros órganos. Las micropartículas se generan principalmente a partir de la combustión de combustible, como el transporte de la energía a los hogares, la industria y la agricultura. En el diagrama de funcionamiento de una caldera tenemos como principal entrada el flujo de gas vaso, que ingresa por el horno para generar calor. Y por otra entrada tenemos la alimentación de agua por medio de unos acueductos que va directamente a la caldera. Y a su vez, a la transferencia de calor, el agua genera una presión de vapor, que ese vapor pasa por unos acueductos hacia el flujo de vapor de la empresa para ser utilizada en empresas industriales como las textiles, la
hoteles y hospitales. También tenemos como la agroindustrial, tenemos la de alimentos. Bueno, dentro de las consecuencias de la contaminación por calderas industriales, una de las principales es la contaminación del aire. En el siguiente gráfico es un diagrama de flujos por el cual voy a explicar. Todo empieza por los contaminantes secundarios. Bueno, que los contaminantes secundarios se forman por reacciones químicas en la atmósfera a partir de los primarios, que los primarios son, por ejemplo, los que emiten directamente desde las emisiones, pues ahí son las calderas, pueden ser plantas termodinámicas, también puede ser estufas en gases de funcionamiento, pueden ser vehículos, pueden emitir también durante las actividades agrícolas CO2, medios de transporte, etcétera, ¿no? Todo ocurre en la emisión, ¿verdad? Y ahí a través del viento ocurre un proceso que se llama difusión y dispersión, en donde las reacciones químicas son llevadas de vuelta a hábitats, a casas, donde habitan las personas, dañando así, perjudicando a los seres vivos y todo. Ese proceso se llama proceso de emisión o calidad de aire. Cabe recalcar que el aire es una consecuencia por la cual el CO2 va contaminando todo el planeta y por eso va dañando la capa de ozono y todo eso, todo lo que está ahí. La siguiente, por favor. Aspectos ambientales por calderas. Bueno, dentro de los aspectos tenemos el consumo de agua, consumo de vapor, generación de residuos peligrosos, consumo de combustibles fósiles, emisiones de gases de combustión y emisión de ruido ambiental. Impactos ambientales. Consecuencia de los aspectos también genera impactos ambientales debido a la contaminación de las emisiones que emiten las calderas. Bueno, tenemos agotamiento de recursos hídricos, contaminación del aire, como ya lo había dicho, pérdida de biodiversidad, agotamiento de capa de ozono, afectación a la salud humana, causando diversas enfermedades como puede ser, por ejemplo, problemas con los pulmones, produce bronco, también constricción, mayor incidencia de asma, también puede causar problemas en los ojos con la irritación ocular, bronquitis y crisis de asmas, disminución de la función respiratoria. Son enfermedades que causan todas esas reacciones químicas, ¿no? Cambio climático también es otro impacto ambiental, debido a que el CO2 afecta a diversos ciclos que se presentan en el planeta y produciendo cambios drásticos en el clima, agotamiento de recursos no renovables. Por ejemplo, para poder, hay algunas calderas la mayoría de calderas funcionan con combustibles fósiles, los cuales pueden ser carbón, petróleo, etcétera, entre otros. Para llegar a esos recursos se necesita extraerlos, ¿no? Y son recursos que no se van a renovar porque se están extrayendo constantemente y aparte le hacen un daño irreparable a los ecosistemas en general del planeta, ¿no? Contaminación acústica también existe debido a que en las calderas también son ruidosas y provocan contaminación acústica. Ejercicio de balance en materia. Tenemos que calcular la cantidad de calor que se proporciona a una caldera para producir 1500 kilogramos sobre hora de vapor saturado a 10 atmósferas a partir de 15 grados centígrados, suponiendo que la caldera tiene una eficiencia del 90%. Como datos tenemos lo siguiente: la 10 atmósferas, que equivale a un
663.2 kilocalorías sobre kilogramo. Y tenemos la entalpía de vaporización, que es 15 grados centígrados, que equivale a 15 kilocalorías sobre kilogramo. La siguiente fórmula es, la entalpía es menos la entalpía de vaporización, que reemplazando los valores tenemos que 15 kilocalorías dividido para kilogramo menos 663.2 kilocalorías por kilogramo. En el 100 de grama tenemos que ingresa el cuyo suministro a la caldera de agua y sale vapor. Para entender esto tenemos que el calor latente tenemos que kilogramos sobre hora que nos da el ejercicio para producir, lo multiplicamos por 15 kilocalorías sobre kilogramo menos 663.2 kilocalorías dividido por kilogramo. El calor latente nos da 9.723,300 kilocalorías sobre hora. Y para sacar el porcentaje tenemos que es igual a el calor necesario menos el calor dividido por el calor suministrado multiplicado por 100. El calor suministrado es igual a 100 por el calor necesario por el porcentaje. Y nos da un valor de 107.811 kilocalorías sobre hora. Eso es todo.